Lo invito a ponerse de pie, a abrir su Biblia en el libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 10, versículo 46. ¿Encontraron? Amén. San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quiero darle gracias al pastor por esta oportunidad que me da de poder dar este mensaje, este devocional, y bueno, espero que sea de bendición para todos. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El mensaje, el título, el tema del mensaje en esta noche es: cuando la fe ve lo que los ojos no ven. Amén. Y bueno, este mensaje es para que ustedes puedan comprender cómo, cuando confiamos a la palabra de Dios, creemos y meditamos en ella, nuestra fe aumenta y Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Vamos a orar y ya ahora vamos a comenzar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú vengas a hablar con nosotros a través de ella, Señor, que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano, como verán, estoy un poco nervioso, la verdad. No sé si se nota o no. Hace mucho tiempo que no daba un mensaje, un devocional. Y bueno, el título del mensaje se llama Cuando la fe ve lo que los ojos no ven. ¿Sí? Y un poco la introducción de este mensaje es ver cómo Dios hizo un milagro grande en la vida de Bartimeo. No solamente un milagro, sino que transformó su vida, ¿sí? Salvó, ¿sí? a Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego, un hombre pobre, un hombre marginado, dice la palabra de Dios, pero reconoció que Jesús era el Hijo de David. Reconoció que Jesús era el Mesías prometido, ¿sí? Y que solamente Él en ese momento podía transformar su vida, podía cambiar su vida. No solamente darle la vista, sino que salvarlo, ¿sí? Dice la Biblia en Marcos 10:46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el primer punto que quiero hablar en esta noche es cuando la fe, ¿sí? La fe que conoce la promesa, cuando la fe conoce la promesa.
Y quiero que vayan al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 7, Segunda de Samuel, el capítulo 7, el versículo 12. Segunda de Samuel 7, el versículo 12. ¿Sí? El primer punto es la fe que conoce la promesa. Había un Mesías prometido. Había un Mesías prometido que vendría del linaje de David. Y dice la palabra de Dios, segunda de Samuel 7:12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí claramente el libro de Samuel nos habla acerca del Mesías, acerca de Jesús, el hijo de David, como decía Bartimeo. Ahí nos damos cuenta claramente de que Bartimeo, si bien él había escuchado de la fama de Jesús, de los milagros que hacía y las señales que había, él pudo reconocer de que estas señales y estos milagros que hacía que hacía Jesús, no eran simplemente unos milagros, eran señales de que verdaderamente Jesús era el Mesías. Por eso Bartimeo, la profesión de Bartimeo no fue una profesión, digamos, acerca de la descendencia de David o una profesión genealógica de David. Fue una profesión de fe. Bartimeo, en otras palabras, dijo: yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Salvador. Y él dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí vemos que la fe que tenía Bartimeo era porque él conocía, ¿sí?, la palabra de Dios. Él conocía, seguramente en las sinagogas había escuchado hablar de Samuel, del profeta Isaías y de muchos profetas que hablaron acerca de la venida de Jesús. La Biblia dice también, habla allí en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y seguimos con este punto y con estos versículos que reafirman el primer punto, que es la fe que conoce la promesa. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposaré sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y no juzgará según vista de sus ojos, ni urgirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí vemos de nuevo al profeta Isaías hablando acerca del Mesías, hablando acerca de Jesús. Podemos ver claramente en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Samuel como en el libro de Isaías, siendo Jesús anunciado que iba a venir un Mesías, y que ese Mesías iba a venir del linaje de David, y que ese Mesías iba a hacer señales, iba a darle vista a los ciegos, iba a resucitar a los muertos, ¿sí? Y ahí vemos de que las palabras de Bartimeo no eran unas palabras dichas al azar, ¿sí?, para ver qué pasaba. Bartimeo tenía conocimiento de esto, y él no solamente él conocía, sino que él creyó también por fe de que Jesucristo podía sanarle, de que Jesucristo podía salvarle.
También tenemos otro versículo en el libro de Mateo 21:9 que reafirma también este punto acerca de la fe que conoce la promesa. Está en el libro de Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 9. Y dice 21, 29. Y dice, respondiendo, él dijo, 21:9, perdón, 21:9. Dice, y la gente que iba delante de él, y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y vemos en la entrada triunfal como la gente que tenía fe, ¿sí? La gente que no solamente había escuchado hablar de Jesús, sino que lo había visto y había creído en Jesús, estaban diciendo una vez más, Hijo de Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí vemos cómo la fe, ¿sí?, de estas personas conocieron la promesa, conocieron las profecías cumplidas de estos profetas que profetizaron acerca de la venida del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de David. También el segundo punto que quiero hablar, ese es el primer punto. El Mesías prometido vendría de David. Lo vemos en 2 Samuel 7:12 al 13, Isaías 11:1 y Mateo 21:9. También vemos la fe que nace al oír la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17 dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? La fe nace al oír la palabra de Dios. Claramente Bartimeo él no había leído porque no veía, pero había escuchado, ¿sí? Y él tenía fe, y él se había dado cuenta de que Jesucristo era el Mesías. La fe nace al oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. También lo dice el libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 8. Josué 1:8. Si puede buscar ahí. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son las palabras de Dios a Josué acerca de que no debía apartarse de su palabra, que debía meditar en la palabra, ¿sí? Porque la Biblia dice, como le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y las hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las cosas importantes que debemos hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es guardar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios, ¿sí?, por medio de su palabra, para que nosotros no perdamos la fe, para que nuestra fe siempre vaya creciendo y vaya en aumento, para que todo nos vaya bien, como le fue a Josué. La fe nace al oír la palabra de Dios, y claramente el consejo que le daba Dios a Josué era para que le vaya bien, para que tenga una vida bendecida. En Salmos capítulo 119, versículo 105, habla también
el salmista, ¿Salmo cuánto? 119, versículo 105, uno de los versículos favoritos del pastor Mina. Amén. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hagamos una vez más lo importante que es leer la Biblia, meditar la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios, escudriñar las Escrituras, porque la fe nace por el oír y el oír por la palabra de Dios. El segundo punto que quiero hablar también en esta noche es la fe que discierne las señales. Y Jesús hacía las obras anunciadas del Mesías. En Isaías, en capítulo 35, el versículo 5, Isaías, capítulo 35, versículo 5, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahí vemos cómo el profeta Isaías hablaba acerca de Jesús y decía todas las cosas que iban a pasar. Y claramente era eso lo que estaba pasando, solo que la gente no se daba cuenta de que Jesús estaba allí. La gente no se daba cuenta de que las señales que hacía Jesús eran propias del Mesías, del Hijo de Dios, de aquel que el profeta Isaías había hablado. Jesús hacía las obras anunciadas del Mesías, pero nadie las discernía porque no tenían fe, porque no creían, aún viéndolo y teniéndolo ahí. En Mateo 11 también dice, Mateo 11 del 4 al 5, Mateo 11 del 4 al 5, dice: respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que os veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahí vemos claramente que la fe discierne las señales, pero vemos a Juan mandando a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir, si era él el Mesías. ¿Cómo le respondió Jesús? Vayan y le digan a Juan, ¿sí?, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. En otras palabras, Jesús le dijo a los discípulos de Juan: yo soy el Mesías. Amén. Yo soy el enviado. Amén. El hijo de Dios. Más abajo dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí vemos cómo Jesús le habla a la gente que quedó allí, porque yo creo que también muchos de los que estaban ahí dudaban de que si verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Mesías. Jesús hacía las obras anunciadas del Mesías. Lo podemos ver también en Juan, en el capítulo 10, el versículo 37. Juan 10, 37. Dice la palabra de Dios: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo
en el Padre. Una vez más Jesús hablándole a los judíos que rechazaban, ¿sí? Que lo rechazaban, que rechazaban su mensaje, sus buenas nuevas, ¿sí? Que decían, Él no es el Hijo de Dios, Él no es el Mesías. Jesús dice, si no me creéis a mí, y creed a las obras, ¿sí? Que el Padre, si no me creéis a mí, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús hablándole a los judíos que estaban allí, diciéndole, si ellos no creían en Él, por lo menos que creyeran en las obras que Él hacía, que eran obras, las obras que el Padre le había dado que hiciera, las señales que le había dado que hiciera. Cuando tenemos fe y creemos en el Señor, discernimos las señales. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta qué es lo que a Dios le gusta y qué no. Cuándo estamos haciendo lo correcto y cuándo no lo estamos haciendo. Cuándo realmente estamos creyendo en Jesús y aferrándonos a Él con toda nuestra fuerza o estamos dudando. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos discernir las señales y podemos discernir lo que viene de Dios y lo que no. La fe discierne las señales, pero no todos los que ven, no todos los que ven reconocen estas señales. Y en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claramente vemos ahí que Jesús estaba allí con ellos todo el tiempo durante su ministerio. Él iba a predicar a las sinagogas, él predicaba en las calles, él estaba con ellos todo el tiempo, tanto con la gente como con los fariseos. Los fariseos todo el tiempo estaban al lado de él buscando qué acusarle, para entregarle, para arrestarlo, para criticarle, para hacerlo caer. Todo el tiempo estuvieron al lado de él. Sin embargo, no reconocieron, no se dieron cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Quizás algunos sí, pero por miedo a recibir represalias, ¿sí? Se escondían o no profesaban, no decían que Jesucristo era el Mesías. En Salmos, el capítulo 115, en el versículo 5, también reafirma este punto, que la fe discierne las señales, porque no todos los que lo ven lo reconocen. En Salmo 115, el versículo 5, Salmo 115, versículo 5, dice: Salmo 115, versículo 5 dice: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. No todo es lo que, vuelvo a decir de nuevo, la fe discierne las señales. Y en el segundo subpunto dice: no todo lo que ven reconocen. Todos veían a Jesús, pero ninguno lo reconocía, o la mayor parte no se daba cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, habían otros que adoraban o idolatraban a estatuas, a cuadros, se hacían dioses de madera, de metal, de bronce, y los adoraban, y eran
eran cosas creadas por el propio hombre. Sin embargo, ellos creían más quizás en eso que en el mismo Jesús que estaba allí con ellos, que podía hablar, que podía oírles, que podía verlos, ¿sí? Que podía tocarlos. Pero no todos los que lo veían lo reconocían. Salmo 115, 5. También dice la Biblia en 1 Corintios 2, 14. 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. 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 Ahí vemos otra vez que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, meditamos en ella y abrimos nuestro corazón para Jesús, Él, por medio de su Espíritu Santo, nos enseña su palabra. Hace poco estábamos en una inmobiliaria hablando con un señor que estaba allí y él nos dice, a mí me han hablado de Dios, yo tengo una Biblia, pero no la entiendo. Y la leo y no me doy cuenta, para mí es otro idioma, es algo que no me acuerdo bien las palabras que usó. Me dijo, no la entiendo, es una filosofía distinta, no sé. Y claramente dice la Biblia que el hombre natural no puede reconocer, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, no puede percibir, porque para él es una locura, ¿sí? Pero aquellos que abren su corazón para el Señor, aquellos que reciben a Jesús en su vida y reciben el Espíritu Santo, a ellos sí les es dado esta sabiduría, les es dado este conocimiento de la palabra de Dios, porque es un libro santo que nos habla acerca de lo que es el Espíritu de Dios, que nos habla acerca de lo que es la salvación y el plan que Dios ideó para todos nosotros por medio de su Hijo Jesús. El tercer punto que quiero hablar, y es el último, es acerca de la fe que clama sin vergüenza. Sin vergüenza. Dice, la fe verdadera no se calla. Y volvemos al libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 48. Marcos, capítulo 10, versículo 48, que dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. La Biblia dice que cuando Jesús venía pasando por el camino, este hombre pobre que se encontraba mendigando, que era ciego, él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos de los que estaban allí lo querían hacer callarse, ¿sí? Que se callara, que no molestara, que se quedara ahí callado. Y dice la Biblia que él gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no tenía vergüenza por lo que los demás pudieran decir de él. Él no hizo caso y no se apaciguó cuando los demás lo mandaron a callarse, sino que él empezó a gritar con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como le decía hoy al principio del mensaje, él más que un clamor diciendo que Jesús era descendiente de David, fue un clamor de fe, diciendo, Jesús, sálvame, Jesús, sáname, ¿sí? La fe verdadera no se calla, reafirmando el tercer punto, que la fe clama sin vergüenza. Y cuando medité en esto, cuando estaba preparando el mensaje,
habló conmigo, porque muchas veces nosotros nos callamos cuando estamos en ciertos lugares, cuando estamos en el trabajo, o capaz que le pasa cuando están en el liceo, cuando están en la calle, en el supermercado, en el almacén, en la carnicería, que nos dicen: sí, sos cristiano, yo te vi en la iglesia, creo que te vi entrar a una iglesia. O muchas veces nos avergonzamos, ¿sí? O decimos: sí, voy, pero voy a veces. Muchas veces también hablamos a otros del Señor Jesús, y esas personas nos quieren hacer callar y dicen: sí, pero yo no creo en ese Dios. Sí, pero no me vengas a hablar de eso, porque yo no creo, y están todos locos. Y a veces quieren hacernos callar, a veces quieren hacernos sentir, nos quieren avergonzar, nos quieren hacer sentir inferiores porque creemos en Jesús o porque somos cristianos. Pero la Biblia dice que la verdadera fe clama sin tener vergüenza. Amén. La verdadera fe no se calla. Ni cuando estamos en nuestra casa, ni cuando estamos con nuestro vecino, ni cuando estamos en el almacén, o en el supermercado, o en la carnicería, ni cuando estamos en una reunión familiar donde sabemos que hay gente que no es cristiana. Debemos callarnos, debemos hablar del Evangelio, debemos hablar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solamente en Él hay salvación. No debemos avergonzarnos, no debemos permitir que las personas por medio de su menosprecio quieran callarnos. La fe verdadera no se calla. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13, también lo reafirma. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, 12:13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Perdón. 4:13. Dice: pero he tenido el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, ministros del nuevo pacto. Ahí vemos otra vez viviendo por la fe. Sí, está bien. La verdadera fe no se calla. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Debemos hablar del Señor, debemos hablar del Señor Jesús, viviendo por la fe, creyendo que aquel que resucitó a Jesús el tercer día también nos va a resucitar a nosotros. En el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 37, también reafirma este punto. Juan, ¿cuánto? La fe que clama sin tener vergüenza. La verdadera fe no se calla. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué pasó con el ciego Bartimeo? No se cayó. ¿Qué pasó con el ciego Bartimeo? Invocó el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasó con él? Fue salvo. No solo fue sanado, sino que fue salvo. Y la fe verdadera no se calla. Él no se cayó porque tenía fe y creía en que Jesucristo podía salvarlo, podía sanarlo. Segundo punto del tercero dice: Jesús responde a la fe confesada. Y quiero que vaya al libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 51. Marcos capítulo 10, versículo 51. Dice: 10:51. Dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Perdón, le dije mal, ¿no? Sí, le dije mal. La fe verdadera no calla. Segundo punto, Jesús responde a la fe confesada. Está bien, Marcos capítulo 10, versículo 51. Dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Por qué Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado? Porque él creyó en que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia para todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando una persona dice, declara con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es salvo, ¿verdad? Amén. La Biblia dice: y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. Y el ciego Bartimeo invocó al Señor Jesús. Él declaró con su boca que Jesucristo era el Hijo de David, que Jesucristo era el Mesías, Jesucristo era el Hijo de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, también reafirma este punto, que la fe clama sin tener vergüenza. 2 de Corintios 5, 7. De Corintios 5, 7. Dice: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes a el Señor. El ciego Bartimeo andaba por fe, claramente, y no por vista, porque él no veía, pero él creía. Amén. Él tenía fe que algo iba a pasar. Y él no solamente tenía fe de que Jesucristo iba a sanarlo, sino que él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él tenía conocimiento de lo que habían dicho los profetas, tanto el profeta Isaías como el profeta Samuel y otros profetas también que habían hablado acerca de la venida de Jesús. Jesús responde a la fe confesada. Amén. Y en el libro también de Hebreos, el capítulo 11, Hebreos 11, 27, Hebreos 11, 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés, ¿sí? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Claramente vemos a través de este mensaje que aquellas personas que confían en Dios
que meditan en su palabra y conocen su palabra, su fe es aumentada, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y cuando una persona tiene fe, cree en el Señor, cree en Dios. Y esa persona dice por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible acerca de Moisés, porque él miraba a Dios con los ojos de la fe. El enfoque de Moisés no estaba en el faraón, no estaba en el poder que tenía faraón y en lo que faraón podía hacerle, sino que su fe estaba en el poder de Dios. Su fe estaba y su confianza estaba en que Dios les había prometido una tierra y Él se la iba a dar. Él no la veía tal vez con sus ojos físicos claramente, pero él la veía con los ojos de la fe y se sostenía como viendo a lo invisible. Y Moisés confió en el Señor, creyó en Él, y Jesús y Dios responde a una fe confesada, porque Él no solamente se sostuvo moviendo a lo invisible, sino que Él tomaba acción de esa fe y él hacía lo que Dios le mandaba que hiciese. Vemos claramente que Bartimeo recibió la vista después de confesar a Jesús. Jesús no solamente se revela a los que ven, sino a los que creen en Él. Y a veces el conocimiento sin fe endurece los corazones, como le pasaba a los fariseos, porque ellos conocían todos los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no creían porque no tenían fe. Bartimeo no solamente confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que también él creyó en que realmente lo era. Y la Biblia dice que después de ser sanado, no solamente fue sano, sino que él siguió a Jesús. Lo bueno de este mensaje es no solamente conocer, porque yo creo que todos los que estamos acá conocemos la palabra de Dios, sino que es creer también en Jesús y confiar en Él. No solamente conocer, sino que creer y confiar en Él. Y no aferrarnos a Él como nuestro Señor, el que nos ayuda, sino más bien como el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestros corazones, Jesús. No solamente leer la Biblia o orar cuando necesitamos que Él nos ayude, sino pedirle a Jesús que Él sea el amo y Señor de nuestra vida. Y el desafío para esta noche y la pregunta es: ¿reconozco a Jesús solo como mi ayuda o como Señor de mi vida? Dice la Biblia, y enseguida recobró la vista y le seguía en el camino. Marcos 10:52. Fue sano, fue restaurado y enseguida siguió a Jesús en el camino. Muchos de nosotros hemos visto a lo largo de los años cómo Dios ha hecho obras tremendas en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos. Podemos verlo, quizás podemos escucharlo a través de los testimonios. El pastor Andrés nos ha contado el testimonio de él, cómo Dios ha transformado su vida de una manera tremenda y cómo Dios ha cambiado la vida también del pastor Joel. Él dio su testimonio también. Hemos visto las señales de cómo Jesús transforma las vidas de aquellas personas que lo invocan, que lo buscan, que abren su corazón para Él y se rinden a Jesús.
lo vemos todos los miércoles, lo vemos todos los domingos, pero realmente hemos creído, Jesús, realmente, además de ver todas esas obras y esas señales que Él ha hecho, nos hemos aferrado, Jesús, estamos dispuestos a seguir a Jesús como lo siguió Bartimeo. Y esta es una pregunta que quiero que les desafíe a cada uno de ustedes, si realmente creen en el Señor Jesús. No solamente es escuchar la palabra de Dios, no solamente es leer la palabra de Dios, es creer en Jesús. Y no solamente creer cuando todo va bien en nuestra casa, en nuestra familia, creer cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades. Realmente creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, realmente creemos en que Él es el único que puede salvarnos, el único que puede ayudarnos. Y con esta pregunta, con este desafío, quiero desafiarlos a que sigan al Señor, que se agarren fuerte de Él, que no solamente se queden con las señales y las grandes obras que Él ha hecho en nosotros, sino que le sigamos y que estemos dispuestos a ir donde Él nos pida que vayamos, a hacer lo que Él nos pida que hagamos, que estemos dispuestos a seguirlo en el camino. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Y en esta oración quiero que le pidamos al Señor, al Hijo de David, como dijo Bartimeo, que Él abra los ojos, nuestros ojos, para reconocerle, y que Él nos dé fe por medio de su palabra y gracia para seguirle en el camino. ¿Cuántos están dispuestos a seguir en el camino a Jesús? No es fácil. Una vez un joven le dijo a Jesús que quería seguirlo, y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y yo creo que este joven dijo: bueno, si sigo a Jesús, voy a tener milagros todos los días, no me va a faltar la comida, no va a pasar nada, voy a estar muy bien, muy cómodo con Jesús. Sin embargo, Jesús le dio a entender de que la vida del que le seguía a Él no iba a ser nada fácil, por lo tanto tenía que estar dispuesto a seguirlo. Y muchos de los apóstoles que siguieron a Jesús, muchos de los apóstoles después que Jesús subió al Padre, que siguieron predicando el Evangelio, que siguieron expandiendo las buenas nuevas de salvación, sufrieron muertes terribles, prisiones, azotes, desprecios, castigos por anunciar el Evangelio, por anunciar las buenas nuevas, por seguir a Jesús. Y ellos realmente estaban dispuestos a hacerlo, porque ellos sabían de que solamente Jesús había vida eterna, solamente Jesús era el camino, solamente Jesús era la verdad y era la verdadera vida. Estamos dispuestos a seguir a Jesús. A veces no siempre va a ser todo color de rosas, pero sabemos por la fe, como Moisés, mirando a lo invisible, que el Señor puede sostenernos por medio de su gracia. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por este mensaje, Señor. Te doy las gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Te ruego, Señor, que tú les bendigas. Te ruego, Jesucristo, Hijo de David, que abras nuestros ojos para reconocerte todos los días, y que tú, Señor, nos des fe por medio de tu palabra para clamarte, para adorarte, que nos des gracias, Señor, para seguirte en este camino, Señor. Así como el ciego Bartimeo, que no solamente conocía, sino que creyó en que tú eres el Hijo de Dios, y te siguió después de ser sano, después de ser restaurado. Quizás, Señor, tú nos estás pidiendo un poco más. Quizás todo lo que estamos aquí, Señor,
no solamente hemos reconocido tus señales, tus obras, tus maravillas, Señor, sino que también hemos decidido seguirte. Pero a veces, Señor, dudamos, a veces flaqueamos en la fe por los problemas, por las dificultades. Y, Señor, nos debilitamos. Te pedimos, Señor, que tú nos des de tu gracia para seguirte en el camino hasta el fin, Señor, hasta que tú vengas, Señor, por nosotros en las nubes a buscarnos, Señor, como dice tu palabra, y que podamos mantenernos, Señor, como Moisés, como viendo a lo invisible, Señor, firmes, creyendo en tu poder, Señor, y en tu gracia siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.